como ya les señalé anteriormente, partimos con la planificación anual, que por lo general a usted le van a decir, deje la lista en diciembre para el próximo año. ¿Por qué? Porque el año lectivo por lo general termina la primera semana de diciembre, los estudiantes salen de vacaciones o tienen otro tipo de actividades como sus paseos de fin de curso, ese tipo de actividades, pero el profesor sigue en el colegio. El profesor sigue trabajando hasta más o menos como el 21 de diciembre y todo ese tiempo es para que haga trabajo administrativo, como trabajar con el libro de clase, cómo sacar los últimos promedios, ¿ya? Y una de las actividades que se hace en esas semanas de diciembre cuando no tenemos niños en el establecimiento educacional es avanzar y dejar las planificaciones que se van a utilizar el próximo año. ¿Ya? La planificación anual te permite a ti fijar los objetivos y organizar el año, ¿ya? ¿Qué sugerencias te dan a ti para hacer tu planificación anual? Primero que todo, hacer un listado de los días del año y las horas de clase. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el año lectivo? ¿Cuál va a ser las semanas que están estipuladas que el estudiante va a tener clases? Por lo general, un año regular tiene alrededor de 38 semanas de clase. ¿Ya? Identificar el tipo de evaluación que se requiera, ya verificar cuáles son los logros de aprendizaje que se buscan obtener durante ese año, elaborar un calendario tentativo, porque ustedes saben que pueden pasar muchas cosas que nos hacen ir modificando estos calendarios, donde nosotros podemos contemplar los objetivos de aprendizaje, tomar en cuenta los feriados, tomar en cuenta las semanas de vacaciones, como vacaciones de invierno, como es Semana Santa, como es la semana del 18 de septiembre, si el establecimiento educacional lo solicita así, ¿ya? ¿Cuáles van a ser aquellos días que van a estar para pruebas, ¿ya? ¿Cuáles días van a ser para hacer repasos, retroalimentaciones, ¿ya? Y entonces ahí nosotros vamos teniendo, entre comillas, un panorama de cuáles son los tiempos que voy a tener para hacer clases efectivamente tal, ¿ya? Y siempre tener en consideración que este calendario se puede tener ajustes, ya, o que ciertas planificaciones o que ciertas actividades se van a ir corriendo en la medida que vayan sucediendo cosas en el establecimiento educacional, ¿ya? La planificación de unidad es la que usted va a hacer en función de una unidad. Entonces, por ejemplo, como los programas de asignatura tienen alrededor de 4 unidades, ¿ya? Usted tendría que tener 4 planificaciones de unidad, ¿ya? Y este te permite ir delimitando las actividades, ¿ya? Te permite a ti desarrollar un esquema donde tú puedes establecer los conceptos, las habilidades y las actitudes que vas a trabajar con el estudiante en esa unidad. Te permite ir seleccionando y determinando cómo vas a diagnosticar y cómo vas a determinar los conocimientos previos. Los conocimientos previos son aquella información que el estudiante ya trae, que el estudiante ya domina, que el estudiante ya comprende, ¿ya? Te va a permitir también calendarizar los objetivos de aprendizaje por semanas. Te va a permitir diseñar y establecer qué actividades vas a trabajar con los estudiantes en esa unidad particular, ¿ya? Y te permite también ir monitoreando y haciéndole un seguimiento al cumplimiento de estos objetivos, ¿ya? Determinar los tiempos, las fechas de evaluación y de retroalimentación de esa unidad y hacer aquellos ajustes que vayan presentándose en función de las necesidades o requerimientos de nuestros estudiantes con respecto a esa unidad. Y la planificación clase a clase, que entre comillas es como la más compleja, la que tiene una mayor cantidad de detalle, es esta, ¿ya? La clase a clase, recuerden que es la que se desarrolla en una sesión de clases, en 90 minutos, en 2 horas pedagógicas, en 1 hora con 30 minutos, ¿ya? Entonces aquí ustedes tienen que definir y afinar muy bien los tiempos, ¿ya? Primero que todo, tengo una fase de inicio de la clase,
cuando yo voy a iniciar mi clase, tengo que decirle a mis estudiantes cuál es la meta o cuál es el objetivo de esa clase, ¿ya? ¿Qué se espera que ellos aprendan ese día particular? ¿Y cuál es el sentido o la importancia de ese aprendizaje que van a obtener ese día? ¿Ya? Es muy importante que en la fase de inicio quede registrado el objetivo de esa clase en el libro de clases, en el cuaderno del estudiante, en la pizarra de la sala de clases, y si vamos a trabajar ese día con alguna guía o con algún material escrito, que en ese documento también esté escrito el objetivo de la clase. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Ya? También en el inicio de la clase yo tengo que motivar a mis estudiantes. ¿Ya? Quizá a lo mejor hacer una actividad muy breve de unos 5 a 7 minutos, donde ellos puedan enganchar o encantarse con la actividad que se va a hacer ese día. ¿Ya? Activar aquellos conocimientos previos. ¿Qué saben con respecto a lo que vamos a aprender hoy día? ¿Ya? A lo mejor algunos estudiantes aventajados o algunos estudiantes a través de sus propias experiencias de vida pueden aportar y fortalecer la motivación de la clase de ese día. ¿Ya? Cuando hablamos de la fase de desarrollo, aquí propiamente tal está la actividad que va a desarrollar el profesor con sus estudiantes. ¿Ya? En la fase de desarrollo puede que a lo mejor en algunas clases en la fase de desarrollo el profesor tenga que entregar ciertos conocimientos esenciales, ¿ya? Quizá a lo mejor transmitir conceptos, ideas, ¿ya? Pero, y en otras clases, en la fase de desarrollo, el estudiante va a aplicar, ¿ya? Va a hacer actividades, ¿ya? Va a aplicar los conocimientos, las habilidades y las actitudes que ha ido adquiriendo, ¿ya? Y en la fase de cierre, ese es otro momento breve que también tiene alrededor de 5 a 10 minutos, muy parecido en la temporalidad a lo que es el inicio, ¿ya? Donde nosotros visualizamos qué fue lo que aprendió el estudiante, puede ser a través de lluvia de ideas, a través de una actividad de cierre, ¿ya? Donde el estudiante reflexiona y socializa lo que aprendió y lo que entendió ese día. Y eso le permite a usted ver qué va a ser la siguiente clase, ver qué hay que repasar, ver qué contenidos quedaron afianzados en esa clase, qué habilidades y actitudes quedaron ya en el estudiante o en el grupo curso. ¿Ya? Acá hay algunas fuentes que les puede facilitar a ustedes ver este tipo de documentos, que es como Currículum Nacional, Educrea, ¿ya? Son fuentes fidedignas, ¿ya? Muy correctas en las cuales ustedes pueden indagar un poquito más sobre estos 3 tipos de planificación.